La escena se desarrolla mientras la escuela organiza un partido fuera para los jugadores. La atmósfera en el autobús escolar era tensa. Boyd e Isaac estaban deprimidos y solo uno de los gemelos hombres lobo había venido. Como estaba sentado con Danny, estaba claro que era Ethan, el gemelo gay, sentado en la parte trasera. Scott estaba perdido en sus pensamientos. El viaje lleno de baches empeoraba su herida abdominal. Styles estaba muy preocupado, notando que el abdomen de Scott sangraba abundantemente. Más que su herida física, Scott estaba devastado por la muerte de Derek. La escena retrocede 2 días atrás. Scott no quería que Allison fuera atacada por la manada alfa, así que la visitó, advirtiéndole que los enemigos a los que se enfrentaban esta vez no eran cazadores con los que ella podía lidiar fácilmente. Pero Allison estaba desafiante. Ella sola había capturado a Boyd y Erika en el pasado. Los dos comenzaron a enfrentarse. La intención de Scott era mostrarle que si no podía ni siquiera vencerlo a él, no tenía ninguna posibilidad contra los aterradores lobos alfa. Sin embargo, su seriedad solo irritó a Allison. Mientras Scott se iba, se encontró inesperadamente con el lobo demoníaco Deucalion en el ascensor. Scott mostró sus garras, pensando que Deucalion iba tras Allison, pero resultó que Deucalion vivía allí. Al llegar a la planta baja, Scott informó a Derek y a los demás sobre la residencia de Deucalion. Ellos ya lo sabían y planeaban un ataque de decapitación. Derek, decidido a liberarse del control, optó por lanzar un ataque sorpresa contra Deucalion al día siguiente. Scott se opuso, preguntándose por qué nadie pensaba en una solución pacífica. Peter se burló de su rectitud. A pesar de sobreestimar sus capacidades, tenderle una emboscada a Deucalion era su única oportunidad. De vuelta al presente, Scott estaba gravemente herido, pero aún debía vigilar a Boyd e Isaac. Los dos eran como bombas de tiempo, buscando constantemente problemas con Ethan para vengar a Derek. Inicialmente, Allison y Lydia eligieron conducir en lugar de tomar el autobús. Lydia no quería venir, pero Allison insistió en mantenerla alejada del hermano gemelo heterosexual de Ethan. Sin embargo, Lydia ya se había acercado al gemelo y era bastante proactiva al respecto. Un atasco de tráfico adelante detuvo el autobús, y Boyd parecía listo para causar problemas. Scott se puso a la altura, recordando las palabras del veterinario antes de la batalla, y quien le aconsejó no detener a los demás, sino dirigirlos. Bajo la dirección de Scott, Boyd recuperó la calma. Mientras tanto, Ethan seguía revisando su teléfono, esperando un mensaje, lo que hizo que Scott se sintiera incómodo. Styles decidió usar a Danny, que no estaba al tanto de la situación, para obtener información. Al principio, Danny se negó, pero después de ser bombardeado con mensajes de texto de Styles, preguntó a regañadientes a Ethan por qué estaba tan ansioso. Ethan reveló que un familiar estaba gravemente enfermo y podría no sobrevivir la noche. Era Ennis, uno de los alfas. Morel había llevado a 3 lobos alfa a la clínica veterinaria para buscar ayuda. El veterinario, reacio a abrir la barrera, fue amenazado de muerte por la alfa Cali. El veterinario, considerándola una tonta, afirmó que no lo haría. El comportamiento duro de Cali fue percibido por Morel, quien navegaba entre ambos bandos y jugaba un papel misterioso. Finalmente, convenció al veterinario de ayudar, advirtiéndole que si Ennis moría, la manada alfa se vengaría contra Scott. El estado de Scott empeoraba. Su sangre se volvía casi negra. Incapaz de tratar su herida en el autobús, Styles contactó a Allison y Lydia. Allison sugirió detenerse en un área de descanso para vendar a Scott, pero el entrenador se negó, respondiendo a las súplicas de Styles con silbidos infantiles. Incluso Styles, normalmente paciente, estaba harto. Por coincidencia, un compañero de clase que necesitaba desesperadamente ir al baño, le proporcionó la excusa perfecta. Styles, con una sonrisa diabólica, se acercó al estudiante tímido, y momentos después, todos salieron corriendo del autobús. Su broma había funcionado. Scott fue llevado al baño por el trío, pero su herida abdominal estaba gravemente infectada. Si solo fuera un rasguño de un lobo alfa, no debería haber sido tan grave. Lydia supuso que la infección estaba relacionada con un trauma psicológico causado por la muerte de Derek. Scott estaba consumido por la culpa. Lydia sugirió coser la herida, pensando que si Scott confiaba en su capacidad de curación, esto reactivaría su regeneración. Con el autobús listo para partir en cualquier momento, Styles y Lydia salieron para ganar tiempo, mientras que Allison se quedó para coser la herida de Scott. Nerviosa, sus manos temblaban mientras luchaba por enhebrar la aguja, atormentada por los recuerdos de la voz burlona de su madre. Scott también cayó en los recuerdos. Para evitar más muertes, Due había organizado una reunión con Deucalion. Se encontraron en un edificio abandonado, y a pesar de las preocupaciones de Scott por su seguridad, Isaac insistió en acompañarlo. Lo que Scott no esperaba era que Derek ya había preparado una emboscada en ese lugar. Derek conocía demasiado bien a Scott. Scott intentó persuadirlo, pero Derek no estaba interesado en grandes principios. Estaba plenamente consciente del terror de Deucalion, y creía que solo había una solución: matarlo. Sin embargo, Deucalion permaneció imperturbable. Entonces, sus 4 lobos alfa hicieron una entrada dramática, rodeando a Derek y su equipo, exactamente el escenario que Scott había intentado evitar. De vuelta al presente, el entrenador silbó, ordenando a todos que volvieran al autobús, pero Allison y Scott aún no habían regresado. Styles elaboró otro plan. Incitó a Boyd e a Isaac a pelear con Ethan para retrasar la salida del autobús. Mientras tanto, Allison logró coser la herida de Scott, y él se despertó de inmediato, reprochándose no haber podido detener la gran batalla, y sintiéndose responsable de la muerte de Derek. Durante la provocación, el alfa
alfa Ethan no se defendió, sino que rió libremente, mostrando su diversión ante la situación. Isaac expresaba su ira, y Ethan se castigaba a sí mismo. No había ganador en esta batalla. Ni el entrenador ni Danny podían detener la creciente tensión hasta que Scott intervino, gritando para detener la furia de Isaac. Mientras tanto, incapaz de encontrar el cuerpo de Derek, Peter llevó a su sobrina Cora a la clínica veterinaria, esperando un poco de suerte. Inesperadamente, los lobos alfa estaban apostados afuera. Gracias a los esfuerzos de rescate del veterinario, Ennis logró sobrevivir. Al escuchar la buena noticia, Deucalion sonrió ligeramente. Se inclinó, besó la mejilla de Ennis y luego colocó su mano con garras en su rostro. El veterinario sintió que algo no estaba bien, pero como forastero no podía intervenir y solo podía observar. Deucalion, el lobo demoníaco, se había convertido en el lobo alfa más fuerte al devorar a sus semejantes. Los lobos beta ordinarios ya no lo satisfacían. Los 4 lobos alfa que lo seguían eran tanto compañeros como alimento. La muerte de Ennis devastó a su pareja, Kaylee, que no sabía que fue su líder quien asestó el golpe fatal. Peter y Cora, escondidos en las sombras, se retiraron rápidamente, temiendo convertirse en chivos expiatorios si eran descubiertos. ¿Qué pasó exactamente durante esa gran batalla del lado de Derek? Solo Boyd y Cora quedaron en pie. Peter estaba realmente luchando. Scott e Isaac, que habían venido a negociar la paz, no tuvieron más opción que ayudarlos. Deucalion nunca intervino directamente. Sus 4 lobos alfa lucharon contra el equipo de Derek hasta el final. En verdad, solo Derek tenía una ligera ventaja, ya que estaba a la par con sus enemigos. Sin embargo, Scott y los 3 lobos beta estaban completamente superados. La herida abdominal de Scott fue causada por los lobos combinados. Un rasguño de un lobo alfa no podía sanar rápidamente en un lobo beta. En cambio, un rasguño de un lobo beta podía ser fácilmente sanado por un lobo alfa. La pareja de lobos alfa trabajó en conjunto sin problemas, derrotando a Derek y Boyd. Y los gemelos hombres lobo combinados eran más que la suma de sus partes, dejando a Scott e Isaac indefensos. Cora ya había caído a mitad de la batalla. Con el resultado claro, Deucalion finalmente habló. Le dijo a Derek que si mataba a Boyd, perdonaría a los demás. Tomar esa medida permitiría a Derek unirse a la manada alfa y emprender un camino más fuerte de devoración. Pero Derek dudó. Kaylee se burló de él por deshonrar a los lobos alfa. Deucalion volvió su atención hacia Scott, reconociendo su potencial. Sin embargo, Kaylee no estaba convencida y sugirió dejarlo liberar su potencial. Kaylee obligó a Derek a elegir entre su amigo lobo y su hermana, poniéndolo en una posición difícil. De repente, se escuchó el sonido de algo cortando el aire, seguido de una granada aturdidora que obligó a los lobos combinados a volver a su forma original. Fue Allison quien hizo una entrada poderosa. Las granadas aturdidoras de los cazadores podían cegar temporalmente a los hombres lobo. La situación dio un giro más, dando a Scott un momento para recuperar el aliento y neutralizando a los gemelos y a Kay. Scott se levantó y cargó contra Ennis. Aunque era un lobo alfa, el orgullo de Ennis no podía tolerar el desafío de un lobo beta. Los dos se enfrentaron de frente sin ninguna técnica especial. Esta confrontación atrajo la atención de Deucalion. Aunque Scott fue empujado más lejos, había resistido el ataque de un lobo alfa. El potencial de Scott estaba emergiendo, dejando entrever su ascenso, pero la posición de un lobo alfa era como un número fijo de tronos divinos. La ascensión de un nuevo lobo alfa siempre implicaba pisar el cadáver de un lobo alfa anterior, pero Scott rompió esa regla. No necesitaba tomar un legado. Alcanzó la autorrealización y se estableció como un rey de los lobos. El poder alfa de Scott fue efímero, por lo que Derek tuvo que enfrentarse a Ennis. Los dos lucharon, y Deucalion aún no intervenía. Derek y Ennis estaban empatados hasta que Scott, peleando de manera desleal, desgarró el músculo de la pantorrilla de Ennis, haciéndolos caer a ambos al suelo, probablemente hacia su muerte. Por eso Scott se sentía tan culpable y creía que Derek estaba muerto. Eso fue lo que pasó en los últimos 2 días. En la siguiente etapa del viaje, Allison y Lydia abandonaron su coche para quedarse en el autobús con los chicos. Scott finalmente tuvo la oportunidad de agradecer a Allison, reconociendo que no lo escuchó y que insistió en unirse a la batalla para brindar un apoyo crucial. En la clínica veterinaria, al ver el cuerpo sin vida de Ennis, el veterinario sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Culpó a Morel por involucrarse en este desastre. En la escuela, Jennifer estaba a punto de irse por el día cuando apareció un invitado inesperado. Era Derek, gravemente herido. Tras este incidente, retrocedamos al año 1977, cuando un hombre, gravemente herido, se arrastró hasta un motel. Tenía una fila de marcas de mordeduras sangrientas en el abdomen. Sabiendo que estaba condenado, apretó el gatillo justo cuando estaba a punto de transformarse en un monstruo. La sangre manchó la alfombra de la habitación 217. Durante los siguientes 30 años, este motel se convirtió en un lugar infame por los suicidios. Ese día, un equipo que viajaba para una competencia fuera de la ciudad se detuvo por casualidad aquí para pasar la noche, prometiendo una experiencia emocionante y aterradora. El motel deteriorado dejó a todos atónitos. El entrenador distribuyó las llaves de las habitaciones, recordándoles que se emparejaran con cuidado. Mientras todos buscaban sus habitaciones, Lydia se quedó paralizada, sintiendo una sensación de temor. Declaró sin rodeos su aversión por el lugar. Allison se encogió de hombros, sugiriendo que solo lo soportaran por una noche. Scott compartía una habitación con Styles. Discutieron sobre el asesino en serie inspirado en los druidas. Styles tenía 4 sospechosos. El primero era el profesor de química
química desaparecido, cuyo destino seguía siendo un misterio. Luego estaban Cora y el veterinario. Styles especulaba salvajemente sobre el veterinario. No le gustaba su estilo. El último sospechoso fue una sorpresa: Lydia. Styles temía que no se hubiera recuperado completamente y que pudiera cometer crímenes en un estado de trance. Hasta que el asesino en serie fuera atrapado, los dos chicos se sentían incómodos. Mientras tanto, Chris llegó al lugar de la batalla de los hombres lobo. A partir de los rasguños y las manchas de sangre, reconstruyó la pelea en su mente. Gracias a su experiencia con su hija ahora involucrada, Chris ya no podía quedarse de brazos cruzados. De vuelta en el motel, mientras se refrescaba, Scott notó un brillo rojo en sus ojos. Incrédulo, Styles salió a comprar refrigerios y se encontró con Boyd, que parecía aturdido y entumecido. La máquina expendedora se atascó y Boyd rompió el cristal para recuperar la comida atrapada. Styles se quedó allí, atónito, y luego tomó sigilosamente 3 paquetes de refrigerios. Boyd no era el único que actuaba de manera extraña. Scott se acercó a Allison mientras ella se duchaba, hablándole de manera coqueta y mostrando una sonrisa maliciosa. Allison estaba desconcertada, gritando su nombre. Scott pareció salir de su trance y se fue torpemente, o inseguro de lo que acababa de pasar. Este motel definitivamente era fuera de lo normal. Lydia fue a la recepción y notó una serie de números. El anciano propietario explicó que era el número de suicidios desde que abrió el motel, 198, y aún no terminaba. Chris, preocupado por su hija, llamó a Allison. Al enterarse del nombre y la ubicación del motel, sintió una extraña sensación de malestar y decidió ir a buscarla, pero Allison se negó. Derek, gravemente herido, fue llevado a la guarida, apoyado por Jennifer. Peter y Cora estaban ausentes. Jennifer estaba aterrorizada, viendo a Derek al borde de la muerte, incapaz de hacer otra cosa que sollozar contra su pecho peludo. Lydia le contó a Allison la extraña historia del motel. Más desconcertante que los 198 suicidios era porque el propietario lo enmarcaba y lo exhibía, al aparentemente orgulloso. Mientras Lydia despotricaba, de repente escuchó una conversación en la habitación de al lado. Una pareja preparando un doble suicidio, seguida de 2 disparos. Lydia se cubrió la boca en estado de shock, pero Allison no escuchó nada. Corrieron a la habitación 216, encontrándola en renovación y sin nadie. Lydia notó extraños patrones en las tablas de madera que parecían 2 personas gritando de dolor. Era increíblemente extraño. Mientras iba por hielo, Boyd escuchó de repente la voz de Erica preguntándole por qué la había abandonado. Boyd se quedó paralizado, apartando nerviosamente el hielo, para finalmente encontrar el cuerpo de Erica. Estaba aterrorizado. Este motel estaba envuelto en vibraciones inquietantes, y todos los que se quedaban allí estaban mentalmente afectados. Las 2 mujeres decidieron investigar. Fueron a la recepción, pero no encontraron a la anciana propietaria. Sin embargo, notaron que el número de suicidios había aumentado a 201. Antes era solo 198, lo que sugería que 3 personas más podrían haberse quitado la vida, o que 3 personas estaban a punto de hacerlo. Isaac, que dormía como cerdo, fue repentinamente despertado por un ruido metálico. Sonaba como si alguien estuviera repariendo un electrodoméstico encima de él. Podía escuchar claramente la voz de su padre fallecido, reprendiendo a su yo más joven. Su padre violento era su demonio interior. Isaac cayó poco a poco en la desesperación, saltando sobre la cama y enterrando su cabeza en la almohada. Ya no parecía un hombre lobo, y al instante siguiente se encontró dentro de un refrigerador. Scott recibió una llamada de su madre, que parecía estar llorando. Su corazón dio un vuelco mientras preguntaba ansiosamente qué pasaba. Su madre le dijo que mirara por la ventana. Vio a Deucalion sosteniendo a su madre como rehén. Deucalion dijo que Scott ahora era un lobo alfa, pero Scott insistió en que no lo era, creyendo que Derek aún estaba vivo. Deucalion afirmó que Derek estaba muerto, por eso había venido por Scott. Al instante siguiente, mató a la madre de Scott. Mientras Scott estaba abrumado por el dolor, escuchó a Styles llamarlo desde atrás. Fue como despertar de un sueño. Miró de nuevo por la ventana y no encontró a nadie. La alucinación había sido demasiado real. Styles, perplejo, se preguntó por qué todos actuaban tan extrañamente. De repente, recibió un mensaje de texto de Lydia pidiéndole que se encontraran a solas para una sesión de yoga hormonal. Viendo a Scott en un estado de trance, Styles se fue silenciosamente. Mientras entrenaba con Danny, Ethan notó las cicatrices en las costillas de Danny y supo que tenía una deformidad congénita del cartílago que requería implantes. Ethan consideró convertir a Danny en un hombre lobo gay y preguntó en broma si Danny quería que su defecto fuera curado. Danny, sin embargo, estaba contento, sintiéndose como un sobreviviente. Mientras los dos volvían a intimar, la columna vertebral de Ethan se partió de repente y, en pánico, se escondió en el baño, descubriendo un rostro humano emergiendo en su abdomen como si alguien estuviera atrapado dentro. Aterrado, abandonó su momento íntimo pero maloliente. Allison y los otros 2 discutieron el comportamiento extraño de Boyd y Scott. Lydia encontró una Biblia en el armario con recortes de periódico que informaban sobre suicidios en la habitación 217. Especularon que cada habitación podría tener una Biblia con recortes similares. El propietario tenía un sentido del humor mórbido. Decidieron revisar la habitación contigua, pero encontraron la habitación 216 cerrada con llave, con el sonido de una motosierra viniendo del interior. Entraron por la fuerza y encontraron a Ethan sosteniendo una sierra, a punto de abrirse el vientre. Styles se apresuró a detenerlo y Lydia cortó la electricidad justo a tiempo, salvando a Styles de cualquier daño. Ethan, aún desesperado, fue quemado por la estufa durante la pelea, lo que lo trajo
trajo de vuelta a la realidad. Huyó, aterrorizado, sin agradecer su ayuda. Allison fue a ver a Scott. Después de que se fue, Ann Stiles miró a Lydia con cansancio, recordando un incidente similar durante su fiesta de cumpleaños cuando ella drogó a todos con acónito. Mientras tanto, Boyd estaba sentado junto a la cama, escuchando la voz de Erika en la radio, incapaz de apagarla. Consumido por la culpa, colapsó, llenó la bañera y se sumergió en ella con una caja fuerte, intentando ahogarse. Al mismo tiempo, Lydia sintió algo. Escuchó a un bebé llorando, una madre a punto de ahogar a su hijo, un evento trágico que había ocurrido alguna vez en el motel. Como un espejismo del río del tiempo, Lydia sabía que esto presagiaba una tragedia inminente. Sus habilidades seguían siendo un misterio, pero comenzaba a descubrirlas. Poco después, Stiles y Lydia encontraron a Boyd ahogándose. El desagüe estaba debajo de él y la caja fuerte era demasiado pesada. Estaban perdidos. Stiles recordó que Ethan se había despertado de una quemadura y sugirió usar calor, pero Boyd estaba bajo el agua. Lydia recordó que su autobús escolar tenía bengalas que podían arder bajo el agua. Después de que Stiles recuperó la bengala, Lydia escuchó llantos debajo de la cama, encontrando a Isaac acurrucado allí. Usaron la bengala para salvar a Boyd del agua y luego liberaron a Isaac de debajo de la cama. Del otro lado, después de que Derek despertó, le aconsejó sin rodeos a Jennifer que se fuera, confesando que todos los que se acercaban demasiado a él terminaban heridos. Pero Jennifer presionó lentamente sus labios contra los de Derek. Parecía que Derek tenía un golpe de suerte en el amor. Mientras tanto, Scott era el más incómodo de los 4 hombres lobo. Estaba empapado en gasolina, listo para inmolarse, Dan impidiendo que sus compañeros se acercaran, mucho menos que lo salvaran. A pesar de las súplicas de su novia, permaneció impasible, sosteniendo firmemente un cóctel Molotov. Murmullos inquietantes llenaron su mente, instándolo a prenderse fuego. Allison avanzó, intentando disuadirlo, pero Scott estaba desanimado, queriendo morir para apaciguar el espíritu de Derek. Al final, no podía perdonarse por haber causado la muerte de Derek, ignorando que Derek estaba divirtiéndose en otro lugar. Alguien intentaba morir por culpa de él, pero Scott no quería ver a nadie más morir por su causa. Pensaba que esta era la mejor solución. El amor de Allison no pudo hacerle cambiar de opinión en ese momento. Stiles intervino, gritando que esa no era la verdadera intención de Scott y que alguien controlaba su mente. Mientras Derek y Jennifer disfrutaban de su sesión de yoga hormonal juntos, todas las heridas de Derek sanaron. Mientras tanto, Scott estaba atrapado en una espiral descendente, creyendo que cada tragedia provenía de esa noche en que fue mordido por un hombre lobo. Estaba a punto de prenderse fuego cuando Stiles avanzó, demostrando su vínculo a través de la acción. Stiles arriesgó su vida, usando una emoción sincera para afectar a Scott. Era una hermandad que compartía la vida y la muerte. Stiles tomó el cóctel Molotov de Scott y lo arrojó a un lado, pero una ráfaga de viento maligno lo sopló hacia la gasolina. Lydia fue la primera en notarlo, gritando mientras arrojaba su cuerpo pesado sobre Scott y Stiles. Lydia se giró y vio una figura oscura en las llamas, el rostro siniestro de la gamba de abrigo negro, imitando a un druida realizando sacrificios oscuros. Esa noche era corriente para la mayoría de las personas, pero peligrosa para Scott y sus amigos, lo que los llevó a evitar regresar al motel y pasar la noche en el autobús escolar. A la mañana siguiente, el entrenador anunció que el partido fue cancelado y que debían regresar. Ethan reveló que Derek no estaba muerto, ya que cuando rescataron a Ennis, Derek ya había desaparecido. Scott, al escuchar esto, se revitalizó, pero Ethan declaró que Derek había matado a uno de los alfas. Esto significaba que solo había 2 resultados posibles: o se unía a la manada de lobos alfa o eliminaba a los suyos. Cuando el entrenador subió al autobús, Lydia notó polvo morado en su ropa, especialmente donde estaba su silbato. Revisó rápidamente y encontró polvo de acónito dentro del silbato. Cada vez que el entrenador silbaba, envenenaba sin saberlo a los 4 hombres lobo, permitiendo al druida oscuro perturbar sus mentes. Inesperadamente, el patriarca cazador, Gerard, aún estaba vivo, aunque su cuerpo estaba en descomposición, con sangre diabética goteando constantemente de su boca y nariz. Chris solo quería preguntarle una cosa. En 1977, su tío se suicidó en la habitación 217 de este motel, el hombre visto al comienzo de este episodio. Chris quería saber qué lobo alfa lo había mordido. Gerard dijo que fue Deucalion.